Pues yo creo que como ya hemos empezado, vamos continuando, que se vayan incorporando los que vayan entrando. Gracias Eli por pasar un rato con nosotros aquí entre amigos emprendedores. Encantadísimos de tenerte con nosotros. Qué bien. Y gracias a todos los que estáis asistiendo en directo al podcast aquí o a quienes lo vais a ver grabado. Esto estará disponible luego en YouTube, en Spotify y en otras plataformas. Porque tenemos una entrevista, una charla que hace mucho tiempo que tenía ganas de hacerla y me alegro mucho de tenerte, Eli, con nosotros aquí, junto con muchos otros emprendedores y emprendedoras que hemos ido entrevistando y que van a venir en el futuro, porque has hecho tantas cosas con tanto cariño y tanta autenticidad, que no es que el resto de gente no lo sean, ¿no? Pero hay personas que se involucran, que viven, que realmente tienen pasión por lo que hacen y otras que además ponen el corazón, ¿no? Yo creo que tú pones el corazón en lo que haces, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien por dónde empezar, si por lo que estás haciendo ahora, por lo que has hecho antes. Cuéntanos, para los que tengan poco conocimiento de ti y de tu trayectoria, dinos en 2 minutos cómo empezaste. En la emprendeduría. Sí. Vale. Bueno, en lo que tú quieras. ¿Qué quieres? Bueno, a ver, una de las cosas que hace años estoy también comprometida es con el tema de atraer a chicas, jóvenes, a niñas hacia las STEM, ¿no? Los estudios relacionados con la ciencia, la tecnología, las ingenierías, las mates, porque realmente hay menos mujeres en estas profesiones. Claro, si ya no se estudian, se eligen como opción cuando van a hacer una carrera y un poco el por qué yo digamos, elegí este área, ¿no? Ya desde niña siempre me habían gustado las ciencias, yo ya era muy preguntona, me gustaba saber por qué las cosas funcionaban como funcionaban y eso me llevó a las ciencias sobre todo. Sí que es cierto que quizá en tercero de BUP o COU pensaba más en una biología o algo así, porque me encantaba la genética, pero unos profesores me dijeron, oye, que es que en biología hay muchísima gente, hay mucha población, luego tener trabajo de biólogo es muy complicado y yo pensé, bueno, pues yo no me puedo permitir no trabajar de lo mío porque tenía una situación familiar bastante desestructurada. Yo ya entonces en tercero de BUP y en COU yo ya estaba trabajando y estudiando. Con lo cual pensé, pues bueno, miro otra cosa. Pero en aquella época creo que ahora o en otros institutos quizás se hace mejor en el sentido de lo de la orientación universitaria, ¿no? A mí nadie me explicó qué se hacían en las ingenierías, con lo cual, pues como se me daba bien la física, pues yo estudié física. Claro, sí. Pero... No, me parece algo... Es que es fascinante porque además, bueno, como sabéis, yo estoy viviendo en Estados Unidos va a hacer a pronto 7 años. Y yo estoy muy en contacto con el mundo de emprendedores y de hecho, bueno, presido una asociación de emprendedores aquí en Boston. Y uno de los temas que hemos estado trabajando todo el año ha sido el de la diversidad. Y en nuestro caso hemos empezado, porque la diversidad aquí en Estados Unidos es un campo amplísimo y muy complejo, te va por raza, por religión, por sexo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decidimos, mira, vamos a aumentar el porcentaje de mujeres emprendedoras que tenemos ahora mismo, ¿vale? Para equipararlo por lo menos a la media del Estado y de ahí hacerlo subir pues hasta donde sea, ¿no? Y una de las cosas que me ha sorprendido mucho y es porque dicen, lo que tú decías de las mujeres ingenieras o matemáticas, etcétera, ¿no? No es un tema en absoluto de capacidad o de orientación o de genética o de nada. Es que si ya desde que somos pequeños y son patrones que muchas veces son inconscientes, pero que están ahí, ¿no? Ya se va diciendo a la mujer, no, es que la ingeniería es complicada, no te metas en construcción, no hagas esto porque tal. Pero es que incluso es más Que no sutil es, que eso. ¿sabes? Yo he ido aprendiendo todo eso, entonces quería preguntarte, ¿tu visión cuál es? Porque al final ya no es solamente un tema de cuando alguien está escogiendo la carrera con 18 años, es que eso empieza cuando somos pequeñitos. Antes. Es un tema de sesgos inconscientes de género, de roles de género que vamos perpetuando porque como son inconscientes, no nos damos cuenta de que los tenemos, los repetimos y entonces los críos, los niños y las niñas lo repiten. ¿Y cómo lo hacemos? Esto, cuando un tema de estos no entiendo cómo va, busco documentación y el primer libro que leí sobre esto se llama Las mujeres no se atreven a pedir, de Linda Babcock y Sarah Lachiver, y explicaba esto, ¿no? Que habían hecho experimentos con niños y con niñas pequeños y que no es en absoluto un tema de
de aversión natural o de menos capacidad, como tú decías, que va, al final, si no condicionas, hay el mismo interés. De hecho, ahora hay un instituto en Canet de Mar, el Sun Simora, que ha conseguido paridad en asignaturas tecnológicas, precisamente porque llevan trabajando con perspectiva STEM y perspectiva de género desde la primaria. O sea, que si lo haces bien, consigues esto. Sí, Pero sí. el tema es, lo que te decía de la sutileza, el tema es que hay un experimento fácil, que es preguntar a por ejemplo, a una niña qué quiere ser de mayor. Y cuando contesta pues alguna opción como ingeniera, alguna profesión que tenemos en la cabeza inconscientemente que es más masculina, no es que le digamos que no debe hacerlo, es que la cuestionamos. Le hacemos como, ¿quieres decir? ¿Ya estás segura? ¿Estás seguro? Claro, Claro. Y esto, cuando, claro. cuando 4 o 5 o 10 adultos ya se lo han hecho, la niña puede empezar a desconfiar, o sea, a pensar que quizá no es capaz, que quizá por eso los adultos se lo preguntan, porque quizá ella no es capaz. Por Claro. eso también las mujeres sufrimos más de falta de autoconfianza que los hombres, porque desde niñas se nos cuestiona más de ya podrás. En cambio, si le hacemos esta pregunta a un crío y el crío contesta algo a lo que no estamos acostumbrados, como por ejemplo que quiere ser enfermero, la mayoría de adultos reaccionamos diciéndole, hombre, ¿y no preferirías ser médico? O sea, somos así. A los niños inconscientemente les damos el empujón hacia arriba y a las niñas el capón hacia abajo. Y no lo hacemos expresamente, no lo hacemos con intención, pero el problema, o sea, ese es el problema, Es porque lo hacerlo, sí, sí. hacemos y no nos Exacto, damos cuenta. exacto. ¿Y cómo? Porque a mí una cosa que me parece fascinante es, o sea, una cosa es tener un sesgo inconsciente, bien, lo segundo es darte cuenta de que lo tienes, ¿no? Y lo tercero a partir de ahí es, bueno, es entender, pues, cuál es la manera, no diría correcta, pero alternativa de actuar y luego ya cada uno, ¿no? Sí, sí. Pero, claro, en todo este camino de aprendizaje he visto que hay gente que es como muy, por decirlo de alguna manera, fanático integrista, tanto del marxismo como del feminismo, ¿no? Y gente que es mucho más welcoming, mucho más, eso es una transición, ¿no? Entonces, ¿cuál es la manera? Y claro, según las posiciones muy extremas, pues causan reacción muy rápida y posiciones más abiertas, pues construyen, pero son más lentas, ¿no? ¿Tú cómo crees que hay que hacer esto? A ver, yo es que he pasado por las etapas. Yo soy mujer. Entonces, las mujeres, con esto de los sesgos, jugamos 2 roles. Somos víctimas y verdugos. Porque nuestros sesgos, aparte de autolimitarnos, también hace que limitemos a otras mujeres. Con lo cual, estamos en los 2 lados. Pero al principio somos totalmente inconscientes. Es cuando te das cuenta de que también eres machista tú, por muy feminista que seas, también somos machistas, porque nadie es inmune a la sociedad machista y patriarcal en la que nos hemos educado, ni siquiera las más feministas. Con lo cual, cuando llegas ahí, bueno, yo al menos, lo que me pasó es que dejé de juzgar o de enfadarme con las actitudes o reacciones machistas que me encontraba. Lo que hacía lo que hago ahora es intentar sensibilizar, intentar formar en todo este tema de los sesgos, poniendo ejemplos y tal. A ver, también me pasa ahora que a veces te encuentras lo que yo llamo negacionistas, personas, no solo hombres, también mujeres, personas que te dicen o bien que no, la igualdad ya la hemos conseguido, y ojo, porque precisamente las personas que más afirman esto son las que tienen más sesgos. Esto nos lo explicaba ayer en una reunión Margaya. Interesante. Sí, sí. Y luego te encuentras los que te dicen, o sea, niegan los datos. Son 2 tipos o sea, personas Pero cuando dices que tiene más sesgos, ¿qué quiere? ¿Cuál sería un ejemplo? ¿A qué te refieres? Cuando niegas que tienes sesgos, atribuyes, por ejemplo, que promociones más a hombres en tu organización que a mujeres, a que eran motivos por meritocracia, que todos esos hombres eran más competentes que las opciones femeninas que tenían. No se cuestionan nunca si los sesgos que han habido en el proceso. De hecho, en las empresas, una de las cosas que nos tendríamos que preguntar es, más si tenemos sesgos o no, es dónde los tenemos, en qué procesos estamos sesgando hacia
digamos, lo estándar, ¿no? Los hombres blancos, heteros digamos, y occidentales. O sea, los tenemos. No podemos asumir que los hemos superado porque todavía estamos lejos de ahí. Hay muchas empresas que están haciendo cosas muy chulas para avanzar, pero precisamente las que están haciendo más cosas son las que son más conscientes de que queda camino por hacer. Porque si te paras y te quedas en, no, ya está, es cuando no cuestionas cómo estás haciendo las cosas. Cuando no cuestionas, justificas. Claro, O sea, cuando, sí, 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 cuando sí, no totalmente. cuestionas los resultados, aunque esos resultados te estén diciendo, no, mira, es que estás contratando más hombres que incluso el porcentaje, en la proporción que hay de hombres en este sector, lo justificas diciendo que es que no encuentras mujeres o... Sí, sí, sí. Y en ese sentido, hay un tema que a mí me parece fascinante, que es el de la paridad. Y oigo de todo, ¿no? Desde que ir hacia una paridad, digamos, porcentual, eso significa que potencialmente gente menos preparada va a acceder a cargos, ¿vale? O sea, tú ahora has oído como estos 17 Es lo que más, ¿no? dicen, sí, Es lo algunos que no. dicen, ¿no? Sí, sí. Luego que sí, claro, que seamos 50-50, pero claro, eso en determinados entornos es que esto, claro, si estás en una empresa donde, pues, no sé, pues, todos los trabajadores son hombres o mujeres, ¿no? Que eso pues tiene que, cómo te va a conectar o desconectar con la fuerza laboral, digamos, ¿no? Todo eso, y además yo sé que en tu experiencia personal tú también has tenido muchas anécdotas, pero tú has creado tu propia empresa, te has enfrentado a ese tipo de situaciones, ¿no? Eso ya a nivel personal, tú como emprendedor hablabas antes de fases, ¿tú eso cómo lo has gestionado? Que yo realmente mi experiencia es que no es cierto que cuando intentas incrementar el número de mujeres pues en ciertas posiciones, sobre todo en posiciones de decisión, en posiciones de responsabilidad, porque realmente hasta que no vemos referentes no nos creemos que podemos llegar ahí. Nunca me he encontrado con la situación de plantearme promocionar a alguien menos preparado por el hecho de que fuera una mujer. Esto no pasa. De hecho, hay una broma que solemos decir las feministas, que es que la igualdad se conseguirá cuando hayan mujeres incompetentes en cargos públicos de responsabilidad, porque hombres incompetentes hay unos. A ver, es que todas las mujeres que lleguen a posiciones de responsabilidad tienen que ser unas cracks, no, porque muchos hombres llegan sin tener que ser un cracks, ¿no? Y esto es lo que, ¿sabes? Siempre estamos dando por sentado que Sí, siempre sí. el hombre va a ser la mejor opción. No es verdad. Totalmente, No es totalmente. No, verdad. sí, sí. Y ahí al final somos dos personas. Si eres hombre, mujer, blanco, negro, del color que seas, al final tienes una responsabilidad, unos objetivos, unas capacidades y todo eso todo lo demás tendría que ser secundario, ¿no? Porque en definitiva al final, pues oye, tú como persona vas a hacer lo mejor posible, que la responsabilidad que tengas, etcétera, conseguir unos objetivos, formar parte de una organización, ser un buen jugador de equipo o jugadora de equipo y al final, pues todo lo demás que es importante, pues son etiquetas, ¿no? Exacto. Sí que, a ver, hay dos observaciones. Y es que lo que comentabas antes del tema de la diversidad, una puntualización es que el género no debería diluirse dentro del concepto de diversidad. ¿Por qué? Porque somos la mitad de la población y somos transversales a todo el resto de, digamos, de grupos en los que Sí. podemos dividir la diversidad. O sea, si hablamos de personas digamos, por temas raciales, pues la mitad de ese colectivo serán mujeres. Si hablamos de personas Sí, con... sí, sí, está ¿Vale? claro. Sí, sí. Entonces, por eso yo cuando, por ejemplo, ahora estoy en una red que apoyamos la emprendeduría, en Mentora, y lidero el grupo de igualdad y diversidad. Pero el foco inicial lo estamos poniendo en la igualdad. ¿Por qué? Precisamente porque es que es transversal, ¿no? Y cuando avanzas por ahí, digamos, ya estás haciendo un impacto mucho mayor. Y ahora se me ha ido de la cabeza el otro punto que te quería comentar. No sé, se me ha ido. Okay. Bueno, de hecho, al hilo de lo que comentabas, una de las cosas que yo sé que haces es que haces de mentora. Sí. Y eso es algo que es más complicado de lo que parece. Entonces, ¿tú desde dónde te acercas a la mentoría?
Pues ha ido variando, porque como hace años que lo hago, empecé así tirándome a la piscina con el grupo M2M, que es mentora, M mayúscula de mentora a tú, mentorada, tu mentí. Es una iniciativa que impulsó la UPC con las mujeres, con las chicas que acababan ingeniería, que estaban a punto de acabar o que justo habían acabado, porque las ingenieras se encuentran, salen a un mundo laboral mayoritariamente poblado por hombres. Y bueno, para que eso no las frenara, no las asustara, nuestra idea es empoderarlas para acelerar su trayectoria profesional, ¿no? Que no se encuentren pues lastres que otras mujeres pues nos hemos podido encontrar. Al principio sí que nos hacían unas ciertas cápsulas de formación, pero bueno, te tiras a la piscina y lo haces desde tu experiencia, tal cual. Sí, sí. Pues yo recomendando libros, explicándoles, cuando ellas me explicaban pues una situación, pues intentas recordar situaciones paralelas que puedas haber vivido. Luego, hace ya un par de años, para intentar mejorar en este aspecto, hice un curso de coaching. O sea, para yo ser coach, lo más bueno es que estos cursos, o sea, me sirvió a mí como, digamos, como coachino. Claro, claro, sí, Te sí, quedas como, totalmente. hola, Sí, hay sí. unas herramientas chulísimas, ¿no? Y desde entonces, digamos, a nivel de metodología o de técnicas, intento acercarme mucho más desde la pregunta. Porque parece más lento el proceso, pero es mucho más efectivo, porque la persona, cuando le preguntas, y además no dejas que se escape, ¿no? Porque hay veces que ves que la respuesta es una evasiva, pues continúas preguntando, realmente encuentras sus respuestas, no las que a ti te puedan parecer que le van Correcto. a servir, sino las suyas. Totalmente. Sí, sí. Y la verdad es que es una herramienta muy potente, pero Sí, bueno, sí. Y por ahí ahí. totalmente, sí, sí, y ahí mi experiencia, yo hace muchos años que tengo de hecho he tenido varios coaches, tanto coach como coaches y coachas, o bueno, hombres y mujeres. Pues. Y para mí, si tuviera que definir a un buen coach o una buena coach, es una persona que te hace preguntas difíciles, preguntas que tú sabes que necesitas contestar, pero que no contestas por la razón que sea. O preguntas que tú no se te ha ocurrido hacerte. Y ahora que lo hago también, porque empecé con esto del M2M, pero ahora con la red esta que os decía, mi mentora, es con emprendedores, es con gente, digamos, más adulta que ya ha iniciado su proceso, su empresa, ¿no? Y es algo que va muy bien, que a mí, yo recuerdo, yo tuve un mentor cuando empecé y es fantástico que alguien te haga preguntas que tú, no sé, cosas Exactamente. en Sí, el sí. área comercial, ¿no? Pero le has preguntado y te quedas así como, ostras, no se me ha ocurrido, ¿no? Pues no. Sí, sí. Y Sí, sí. es muy chulo que te pregunten cosas que no se te ha ocurrido a ti misma preguntarte, ¿no? Que Sí, te sí. quedas así, te descolocan, ¿no? Totalmente. Te ¿No? Y descolocan y además, es muy sano. sí, no, totalmente. Y para mí, algunos de mis mayores aprendizajes han sido cuando he tenido que contestar preguntas que ya no es que no me las hubiera planteado nunca, sino es que me ha costado contestar, o sea, porque habitualmente te preguntan algo y más o menos el 80-90% siempre tienes algo, ¿no? Pero cuando alguien te pregunta algo y te Ya. quedas así, o sea, para mí es como que se te abre la mente de repente, ¿no? Y te dices, dame un momento porque es que no sé ni por dónde contestarte a eso. Entonces, y luego ahí también está el valor del coach, en mi caso, en mi experiencia, ¿no? Que alguien, claro, con el tiempo te vaya conociendo y sepa que tú necesitas contestar esa pregunta. ¿No? Ya. Que para mí es mi otro gran descubrimiento, ¿no? Trabajas con alguien que ya te conoce y que hay veces que vas viendo la conversación y digo, esto va a acabar aquí. Y efectivamente, ¡pam! Pregunta clave, digo, Pasca. esto no quería, yo no quería hablar de esto, pero hasta que no resuelves eso, que puede ser pues un bloqueo, puede ser una cosa que no quieres afrontar, directamente la tienes ahí escondidita en tu personalidad o en tu negocio y tal, y dices, no, yo esto no quiero, ¿no? Una de mis frases favoritas es, un gran problema es un problema pequeño que no se gestiona a tiempo. Ya. Y hay preguntas de estas que van clavadas, digo, ostras, esto llevo 3 años dándole vueltas y ahora tengo aquí un marrón aquí encima y, joder, pues sí, pues esto lo hubiera hecho en lección aprendida, ¿no? O Sí, sea, sí. actualmente el poder de la pregunta ahí es absolutamente brutal. ¿Tú te especializas en hacer buenas preguntas a tus mentís? Sí,
Sí, porque es que si no, y para inspirar, bueno, a ver, en estos cursos siempre te dan ejemplos y te ayudan, pero yo creo que a veces inspirándonos en qué es lo que a nosotros, o sea, es convertir, yo lo que hago es convertir experiencias que yo he tenido en, o aprendizajes en preguntar, en convertirlo en pregunta, ¿no? O cosas que he Ujú, aprendido de libros en convertirlo en pregunta. ujú. Y bueno, creo que es más útil, que es Sí, más, sí, totalmente. más chulo. También a veces sí que con los emprendedores te preguntan ellos directamente, oye, ¿tú esto cómo lo harías? Y yo intento responder más que eh, decirles lo que tienen que hacer, les explico en una situación quizá parecida cómo lo gestioné, o si no me he encontrado ninguna así, cómo lo haría, pero siempre aclarando Ujú, que la opción que yo elija puede ser diferente de la que elija la totalmente, otra totalmente. persona. Sí, De sí, sí. hecho, lo chulo de mis mentores es que como somos varios empresarias y empresarios que asesoramos, pues ese mismo emprendedor se puede Ujú, encontrar con diferentes respuestas, con lo cual ujú, pues va digamos, a afiliarse o a elegir ujú. la opción que le resuene más, ¿no? Y eso Sí, es muy sí. chulo. Muy interesante. Has mencionado una palabra ahora, el empresario o empresaria, ¿no? Que es como la palabra clásica, ¿no? En contraste o complemento a la de emprendedor o emprendedora, que es como más moderna, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué ¿Sabes? es cada cosa? Hace años, ¿sabes que aprendí? Que te conviertes en empresario cuando empiezas a tener éxito. O sea, cuando tu Ajá. proyecto ya ves que se consolida y que va a tirar adelante. Y de pronto, y de hecho muchas personas, sobre todo mujeres, no se identifican con el término. Se identifican más con el término de emprendedora, Emprendedora, pero no empresaria. Ok. porque los empresarios tenemos mala prensa. Se ve que Ajá. somos malas personas, que Sí, sí, no explotamos en a la España, gente. Bueno, hay muy mala prensa. explotadores. Sí, sí. Hasta el punto de que, bueno, yo hace un par de años gané un premio, el premio Donatic como empresaria, y después de eso me pidieron que actuara como jurado técnico de las categorías profesionales, ¿no? De profesional, emprendedora y empresaria. Y el año pasado Había las tres categorías. Ok. hay tres categorías, sí. Sí, sí. Y, y lo más bueno es que ya el año pasado recibimos como 18 candidaturas a emprendedora y solo 3 a empresaria. Y mirándonoslas, todo el grupo que éramos el comité este de aceptación, Ajá. estábamos diciendo, no, no, es que tenemos que reclasificar a varias, porque muchas ya llevan 5 Claro. o 10 años de proyecto y les va bien, estas son Sí, sí. empresarias. Sí, sí. Y es A ver si le esto, ganamos a dar el premio a empresario, se lo va a tomar más. no me considero empresaria, me considero emprendedora, ¿no? Emprendedora. Y también aquí hay un tema de género de lo de no aceptar o no gestionar bien nuestros éxitos. Porque Ajá. también tenemos este sesgo. Desde niñas aprendemos que las mujeres exitosas, poderosas, no gustan. Y esto hay un caso, igual muchos de vosotros lo conocéis, el caso de Heidi Howard. Es bueno, en Harvard hacen casos para la escuela de negocios y un profesor de la Universidad de Columbia cogió uno de estos casos, hizo una encuesta con los alumnos de su MBA. Solo que para evaluar un caso de éxito, ¿no? Que era de Heidi, no me acuerdo cómo se apellidaba, bueno, pero ella era Heidi, que era una broker de éxito de Silicon Valley. Y lo que hizo fue, a la mitad de la clase le cambió el nombre a la persona, en el caso, y puso que era Howard. Lo más bueno es que Ah, qué bueno. todos los encuestados encontraban, evaluaban a Heidi y a Howard muy capaces, que lo habían hecho bien, que tenían competencias técnicas muy buenas, pero a las preguntas más de tipo, si contratarías a esta persona, si te gustaría trabajar con esta persona o incluso si te irías de copas con esta persona, totalmente diferente. Porque a Heidi se la encontraba una persona mandona, desagradable, egoísta, En serio. y, y a Howard se le encontraba un tío que había tomado unas decisiones, bueno, maravillosas, un tío encantador que todo el mundo contrataría, que encantados de trabajar con él y de irse de copas. Y con Heidi no la querían ni contratar ni trabajar con ella, ni mucho menos irse de copas. Y eran Fascinante. la misma persona, Sí, 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 la sí. misma. Y esto demuestra
que el éxito entiende de género. O sea, no nos gusta. Y Qué interesante. esto, yo cuando lo leí la primera vez y luego lo releí en el libro de la Sheryl Sandberg, el de Lean In, que ya lo explicaba también este caso. Yo con este caso me di cuenta, pensé que desde niñas esto lo aprendemos, pero lo aprendemos inconscientemente. O sea, nos damos cuenta de que cuando levantamos la mano en clase y contestamos a las preguntas más que los chicos, que no caemos bien. Y tendemos a tener un perfil bajo. Tendemos a que en las entrevistas de trabajo suavizamos nuestros logros. Y que incluso ahora que estoy aprendiendo a ser inversora, estoy en el otro lado, cambia totalmente cómo te presentan los proyectos, los hombres y las mujeres. Las mujeres son mucho más prudentes a la hora de explicar tanto logros como expectativas, ¿no? Como previsiones de venta. Y es totalmente que se está gestionando esto inconscientemente, se está gestionando el si parezco demasiado asertiva, si parezco demasiado buena, no voy a gustar, no voy a caer bien. Y toma, ¿eh? No, vaya tela, porque ahí evidentemente hay un rol, de nuevo, que empieza muy atrás por descontado, y luego hay un rol súper importante en quien está haciendo la selección, en que las empresas sean maduras y sean objetivas y profesionales, de decir, oye, al final es una persona, da igual que sea un hombre, una mujer o lo que sea. Y por eso etcétera, ¿no? yo siempre explico que hay que formar, o sea, sería ideal que formáramos a toda la plantilla de la compañía en sesgos inconscientes de género. Pero si no nos da la vida o no nos da el presupuesto para hacerlo para todos, es básico formar al equipo de selección, de recruiting, y a los managers, porque incorporan a sus equipos personas. Sí. Tener esta formación, porque si no, están, sobre todo, por ejemplo, cuando promocionan, no evaluamos igual a hombres y mujeres. Hay un estudio que explica que promocionamos y seleccionamos a los hombres por su potencial y a las mujeres por su histórico, por lo que han hecho. O sea, las mujeres primero tenemos que demostrar. Sí. Claro, que te den una primera oportunidad es mucho más difícil. Claro, sí. Bueno, por eso mira, yo abogo por la emprendeduría femenina, porque te la estás dando tú misma. ahora dentro de 30 segundos vamos a hablar de tu carrera emprendedora. Hay una pregunta en el chat, dice, ¿qué priorizas en tus decisiones de contratación, el género o el mérito? Yo creo que lo has contestado. Es que no necesitas priorizarlo. Se trata de tener en cuenta cuando ves, comparas los candidatos que te llegan y candidatas, ver qué necesitas, qué te encaja, contrastar esas descripciones de esas experiencias, porque cuando hacemos nuestro currículum o cuando hacemos la entrevista, somos la persona que somos y tenemos los sesgos que tenemos. Los hombres nuestra experiencia es a que tienden a, no es que inflen, es que su percepción es que son más buenos de lo que... esto se hizo un estudio con unos exámenes. Los hombres tienden, cuando han acabado el examen, a decir que les ha ido mejor de lo que realmente luego sacan en las notas, y las mujeres a que nos ha ido peor de lo que luego... O sea, que los hombres os sobrevaloráis y las mujeres tendemos a infravalorarlo. Esto hay que saberlo, porque tú delante de dos documentos, dos currículums, no estás comparando exactamente lo mismo. Nosotros tenemos en Between, en empresa, tenemos comprobadísimo que el nivel medio autoevaluado de una mujer equivale al nivel alto autoevaluado en un hombre. Y ninguno de los dos te está mintiendo. Es la percepción que tienen. Exacto. Con lo cual, se trata de realmente hacer una entrevista donde profundices en ese conocimiento y te hagas tú una idea de qué es lo que te aporta esa persona. No se trata o sea, no necesitas elegir entre una cosa o la otra. Se trata de que tengas el conocimiento para saber hasta qué punto puedes comparar. ¿Cuándo es comparable esto? Por eso nosotros, por ejemplo, evitamos totalmente en las entrevistas las preguntas de autoevaluación. Sustituimos por cuestionarios técnicos. Con lo cual, puedes de manera objetiva. Puede ser más objetivo. Exactamente, el resultado es el que ya te dice. También os digo que conozco a una mujer que como
como tenemos... hay estudios que demuestran esto, que las mujeres, por ejemplo, aplicamos a las ofertas de trabajo cuando cumplimos a partir del, o sea, cuando cumplimos el 100% de los requisitos y los hombres a partir del 60%. Por eso, tengo una amiga que cuando necesita incorporar a alguien, pide que, y además como es sector tecnológico, que hay muchas menos mujeres, pide que primero le pasen los currículums mujeres. Porque tiene más probabilidad de que le encajen. Han aplicado cumpliendo al 100% de los requisitos. Entonces, claro, es ¿estás como, seguro? bueno, ¿sabes? Y si de ahí Sí, sí. es... Selección inversa, sí, sí. Has hablado de In-Between. Háblanos de cómo empieza In-Between. Vamos a hacer un viaje del tiempo y ¿cómo empieza? ¿Cómo empiezas como emprendedor? Between empieza en 2015, pero es la fusión de la empresa que yo fundé en 2003 con una ingeniería, ¿no? Yo empiezo como emprendedora. Vamos allá, vamos al 2000. A ver, yo os he explicado que hice física, pero no me dediqué a la física, porque resulta que en la física, sobre todo, una de las salidas es la docencia. Yo di tantas clases particulares y en academias mientras estudiaba que tenía muy claro que yo profe no quería ser. Así que, como también me formé o sea, di clases de informática, acabé trabajando en el mundo de la informática y me formé y me certifiqué en Microsoft y estas cosas. Entonces, después de pasarme 4 años haciendo una multinacional, haciendo de consultora, llevando un equipo y tal, pues es cuando me dio por emprender. No fue tan directo, me dio, sino que empecé a hacer un MBA y al ver como más áreas, ¿no? Más cosas, después del primer año del MBA, ese verano, de pronto me desperté y dije, voy a montar... Voy a montar. Sí, sí, porque además yo soy una persona que necesito aprender continuamente. Estaba en un proyecto que ya llevaba 2 años, había pedido cambio y me habían dicho que no. Y pensé, no, porque en 2 años como administrador de sistemas te conoces bien la plataforma y ya no es un reto. Entonces, bueno, Hacía falta y más. sí, y bueno, y empecé nada, pues, y además tampoco tenía una idea súper brillante de producto ni nada, ¿no? Pensaba en montar una empresa de servicios de lo que yo sabía, pero cambiando, mejorando las áreas que yo pensaba que se podía hacer mejor. De hecho, una de las cosas que me encuentro con los emprendedores o con los proyectos que te llegan es lo de que te dicen como algo bueno, no hay competencia, lo mío es, y Sí, a sí. mí me saltan todas las alarmas Ajá, cuando sí, oigo a sí. alguien decir que no tiene competencia, porque esa opción ¿Por ya me qué? la di yo. Yo creé un Totalmente. producto al principio de emprender, sí que luego tuve una idea feliz y creé un producto que era muy innovador, tuvo premio a la innovación, pero no tenía competencia porque tampoco había mercado. Ojo, Exactamente. que cuando no tienes competencia puede Totalmente. ser que no tengas mercado. Totalmente. Exacto. Hay una razón por la que no hay competencia. Ah, Y es que a lo ah, mejor eso no le interesa a mucha gente. exacto. Y bueno, Total. pues es esto, fue empezar mi empresa de servicios poco a poco y fue creciendo. Sí que fue cuando nosotros sobre todo hacíamos servicios informáticos, bueno, servicios de outsourcing, por ejemplo en el IS todo el equipo de soporte a los usuarios era de Adicciona, era nuestro, y bueno, y así en varias empresas. También hacíamos algo, una parte de selección, o sea, de recruiting tecnológico, de perfiles tecnológicos. Y bueno, cuando en 2008 o así llegó la crisis, nos afectó, pero sobre todo la parte de selección, que era la parte más pequeñita en facturación. Pero bueno, aquello de que aquella crisis hizo como una W y en Sí, sí. 2012 sí que nos afectó a la parte, digamos, al core del negocio, ¿no? Pero déjame hacerte una pregunta. El outsourcing tecnológico y la selección está inventado hace muchos Sí, años. sí, sí, sí. ¿No? ¿Qué aportabas de diferente? ¿Por qué valía la pena tener otra empresa que hiciera eso en el mundo tecnológico? ¿Qué tenías en mente en el 2003? No, bueno, a ver, primero que cuando te dedicas a algo que ya está inventado y que ya está maduro, hay mercado, Correcto. ¿vale? No tienes que hacer todo, no tienes que formar a tus clientes para que Ujú. ya conocen Sí, sí. y lo que tienes que hacer es hacerlo mejor. Una de las cosas que era nuestro kit
era el cuidar las personas. Al final, los servicios de outsourcing los dan personas. De hecho, nuestro crecimiento siempre ha estado, o sea, el crecimiento en facturación es directamente proporcional al crecimiento en personas. Claro. Porque es un servicio que funciona así. Y se trata de poner el foco en la experiencia, la vivencia que tendrá esa persona. Yo ya había aprendido que yo había estado como persona desplazada antes de crear mi empresa y sabía que te puede pasar que no te identifiques con la empresa que te paga la nómina porque pasas toda tu jornada con la empresa en la que estás dando el servicio. Y ahí estás dando un mal servicio como empresa si no das algo más. O sea, no puede ser que una persona que está desplazada, cuando tenga un problema de gestión de sus vacaciones o de su nómina, lo vaya digamos, a resolver con el cliente, ¿no? Su primera idea tiene que ser contactar con alguien de su empresa. Y esto es algo que siempre, siempre como mínimo una vez al mes, una persona, el rol del service management lo teníamos ahí, ¿no? Y al principio lo hacía yo misma. Yo me iba a ver a todas las personas que tenía en casa de cliente cada mes para ver cómo les iba, para que tuvieran claro que ante cualquier problema tenían que hablar conmigo y luego pues con las personas que tenían de service management o manager o quien fuera, ¿no? Y esto es muy clave. Y luego otra cosa que ya en Between hemos desarrollado más es lo que es le llamamos el keep on growing, que es un poco lo que os he explicado del gusanito este que te coge cuando ya llevas 2 años en un proyecto, tienes ganas de cambiar. Los técnicos somos así de... Entonces, esto lo tienes que gestionar. ¿Qué nos pasa? Que como empresa o como account manager dices, ostras, qué marrón, porque al cliente le va a costar su zona de confort, ya conoce a los técnicos, no quiere que le cambien los técnicos. Pero si no lo gestionas, lo vas a tener que hacer después, lo que tú decías, ¿no? Después se te va a hacer más gordo, porque ese técnico se va a aburrir y se va a ir a otra empresa. Pues Y eso muévelo, va a ser malo tanto para ti como para el cliente. Exacto. Entonces, esto es una de las claves. Esto es, avisas al cliente y le dices, mira, tengo que cambiarte esta persona. Porque, y a veces lo puedes cambiar en el mismo cliente porque tienen otras áreas, otros proyectos y puedes cambiarlo. Pero si no, pues si lo haces bien y con tiempo, puedes poner a esa persona en otro cliente, en otro proyecto y hacer la sustitución que te dé tiempo de hacer el traspaso. Correcto. Es poner mucho el foco en las personas que tienen, que a veces que alguien podría pensar, te estás olvidando del cliente. No, no es verdad. Es que precisamente cuidar o sea, hay uno de estos empresarios así que son gurús que explican esto, ¿no? De que ocúpate de cuidar a tu equipo, que tu equipo ya te cuidará. Exactamente, correcto. Pues va por ahí, va por ahí. Sí, totalmente. Y en base a eso construyes una empresa, subcontratas un montón, haces un montón de selección, pasa la crisis financiera, como decíamos, llegamos al 2012. Y en el 2012, claro, también como cualquier hijo de vecino, entramos en nuestra zona de confort y como yo me estaba ya ocupando más de las áreas de gestión, más financiera, y la parte comercial la llevaba mi socia entonces, y como yo venía del ámbito más de la selección, el foco comercial lo teníamos precisamente en la parte que nos aportaba una parte del quesito más pequeño de la facturación. Y no estábamos trabajando comercialmente en conseguir más clientes en el área de outsourcing, que era la más robusta, y cuando empezó a pinchar no teníamos el hábito de ir a buscar más clientes. Entonces aquí nos reorganizamos, cambiamos prioridades y el 2013 fue, bueno, cambio de estrategia a muerte y vimos que sí, que funcionó. Fue duro porque fue... el cambio es un sí. Y además, esto de la emprendeduría tiene que cuando ya piensas, yo me acuerdo en 2010 que pude viajar, fui a Nueva York y pensé, mira, esto ya está, ya, esto va suave y ya... Esto va solo, ¿no? No, luego viene una crisis y tal y tienes que volver a ponerte ahí, como digo yo, con los cuernos empujando porque es lo que toca. Bueno, lo que toca. Puedes elegir, puedes elegir tirar la toalla. Yo siempre
bueno, mi pareja que también es emprendedor, ¿no? Y también ha pasado etapas chungas, ¿no? Y también le he dicho, oye, tienes el derecho de tirar la toalla. Pero al final es Total. un Sí, proyecto, sí, no es tu vida. Es que, porque si no, se nos puede llevar la vida por delante. sin duda. Sí, sí. Y no. Pero si al final decides que tiras adelante, cuando estas situaciones así más críticas, como lo has decidido tú, pues lo pones allí todo. Y no es que Correcto. te Al lo menos esté. eres dueño de tu destino. Exacto, no te está obligando Sí, nadie, es sí. algo que has elegido tú. Y bueno, pues allí cuando en 2013 vimos que lo superábamos, de hecho la ingeniería de mi pareja también había superado la crisis y en 2014 nos sentamos y dijimos, bueno, hemos aprendido que el tamaño importa, que ser grandes ayuda a que las crisis te afecten menos, porque si estás más diversificado en servicios y en sectores, o sea, no es que no te afecte la crisis, te afectará en algunas áreas de negocio. Y, Ujú. y habiendo aprendido esto, pues fue cuando hablamos de fusionarnos, que fue toda una experiencia. Ok, cuéntanos cómo se fusionan. Además, Dos me parece muy empresas. interesante. Dos empresas, pero hay dos personas que evidentemente os conocéis muy bien. Sí, sí. ¿Y cómo se gestiona todo eso? Claro, dos personas que nos conocemos muy bien, con valores muy cercanos, pero que yo tenía a mi socia y él tenía a su socio. Que por mucho que los valores sean cercanos, no son los mismos, ni con las mismas prioridades. Y ojo, Ujú. que ahí puede estar el quid de la cuestión. Pensar que una Ok, de las negociaciones al principio de la fusión más difíciles fue el tema de los valores. ujú, Buah, ahí hubo... Porque realmente es que es lo que te define como empresa. totalmente. Es- Sí, sí, ¿no? Y y es la manera, además, una de las cosas que me encanta de los valores empresariales, es que más allá de decir, bueno, creemos en esto y así tratamos a los clientes y tal, es que son un marco de referencia para tomar decisiones. Que yo no sí, lo he visto desde ese punto de vista, pero hay veces que dices, es que esto que hemos hecho aquí es que encaja con todas estas 5 cosas en las que creemos y por eso nos va bien. Y siempre que nos va mal es porque tomamos decisiones que van o en contra de esto o en contra de aquello y que somos humanos y ni eres consciente, ¿no? Pero luego analizas y dices, o eres claro, pero sí. consciente pero tomas atajos. La cuestión es Esto nos que pasa. te alejas de lo que crees y entonces, pues evidentemente las cosas no pueden ir bien. Sí. Esto a nosotros nos pasa siempre que lo típico, se te va una persona en un puesto directivo sobre todo un perfil comercial, un business unit manager, y tienes que ir corriendo a hacer la selección para sustituir a esta persona. Y no tienes, ninguna de las opciones cumple todo y hay valores que te pitan, que dices, y en vez de alargar el proceso y buscar nuevos candidatos, dices, no, mira, ya, nunca nos ha No, salido bien, nunca, no. Es que cuando no pues, encaja, no cuando no encaja, encaja, no encaja. Sí, sí. nieta, no, no, Ujú, no. sí, sí. Bueno, a mí me ha pasado al revés muchas veces, cuando estábamos en Polimita, de contratar a una persona por un determinado puesto de trabajo, empezar a entrevistar y tal, y conoces a alguien que te empieza a gustar mucho, a apetecer mucho, que encaja, pero que a lo mejor cubriría pues el 70% de lo que el puesto de trabajo era, ¿eh? Pues ¿cuántas veces hemos rediseñado el puesto para convertirlo en lo que a esa persona realmente le va a ayudar a crecer y la Mm. hemos incorporado? O sea, montones de veces. Es que eso es fantástico, eso es fantástico. Mira, mi ex socia, siempre recuerdo una frase que me dijo, que la encuentro súper buena, que es que contratamos a la gente por lo que sabe, pero cuando los Ujú. despedimos, cuando los echamos, lo hacemos por lo que son. O sea, Ajá. realmente en las entrevistas nos tenemos que preocupar por averiguar, por aprender quién es que tenemos delante, quién tenemos Sí, sí. delante, cómo es, porque los conocimientos se pueden adquirir. A la gente Ujú. no la cambiamos, ya cuando somos así y estamos Totalmente. Sí, hechos, sí. no nos Sí, cambian, sí. ¿eh? Con lo Totalmente, ¿no? cual, Y, tienes que saber si sí, vas sí. a poder convivir con eso. Totalmente. Y la otra cara de la moneda es que entramos a trabajar en una empresa por el proyecto y nos vamos por la gente. Y tanto. Que es exactamente lo mismo, pero desde el punto de vista del candidato, ¿no? Te venden una moto, te parece una empresa estupenda, un trabajo, vas a ganar dinero, te lo vas a pasar bien y tal,
Y cuando llevas ahí 6, 9 meses, un año, te das cuenta de que es que ya, pero es que aquí no quiero trabajar así, ni con estas personas, y no es que yo sea mejor ni peor, es que no hay química y muchas veces, cuantas veces, al final es que no hay encaje y nos hemos equivocado, lo que tú decías, nos hemos equivocado al principio, porque el otro es que contratamos muy rápido y luego tardamos mucho en despedir, con lo cual no hacemos más que enquistarnos, ¿no? Bueno, era algo que como en Adiciona, que éramos, cuando nos fusionamos, Adiciona era la pequeñita. Y como no teníamos márgenes tan grandes, o sea, la ingeniería tenía márgenes superiores a los que teníamos nosotros, pues no nos podíamos permitir eso. Y como mi socia venía del mundo de los recursos humanos, esto lo teníamos muy claro. Hacíamos un proceso de onboarding de 3 meses y en esos 3 meses teníamos que tener muy claro si esa persona continuaba o no. En 3 meses. Y de hecho, si a los 15 días lo tenías claro que no perdías ni un día más. Porque es un coste de oportunidad. Porque Sí, sí, luego vas a tener que hacer el proceso de sustitución. Es que, totalmente. y luego, claro, al son esto que decíamos, ¿no? Cosas que te cuestan, valores o maneras de hacer diferentes. A mí me costó mucho acostumbrarme o tragarme el estar levantando la mano y diciendo que nos hemos equivocado aquí, y esperar 6 meses y al final que se haga el cambio al cabo de un año. Y yo, ¡oh! Sí, sí. De hecho, una de las características que luego he aprendido evaluando emprendedores, una de las características que nos define mucho a los emprendedores, seguramente a ti también te pasa, es la impaciencia. Somos impacientes y eso es bueno. O sea, es bueno a nivel del proyecto, pero luego a mí, por ejemplo, he tenido que aprender a gestionarlo a nivel familiar. O sea, una cosa que te sirve en una cosa, para otra te estorba. Y fue la primera vez que hice coaching, o sea, que yo recibí coaching, fue para gestionar mi impaciencia. Está estupendo además que te des darse cuenta de eso y hacer el trabajo que toma ahí. Sí, sí, es pues, fundamental. De hecho, quería recordaros, queréis cualquier pregunta, por favor ponedla en el chat, hagamos eso tan interactivo como queráis los que estáis asistiendo aquí. Pero, y continuando con el tema, bueno, la actividad corporativa no se ha terminado con esa fusión, sino que hace poco además ha habido otra operación corporativa con un inversor. ¿Cómo habéis vivido todo eso? A ver, al fusionarnos, lo que sí que hicimos, primero por recomendación de nuestros abogados, al fusionarnos hicimos consejo de administración. Que a mí cuando me preguntan, porque a veces hay startups que enseguida empiezan y ponen un consejo, ¿no? Yo fui administradora única primero y luego administradora solidaria hasta que nos fusionamos en Adiciona durante varios años. Yo creo que puedes llevar los dos sombreros, o sea, ser el CEO y administrador de la compañía hasta determinada dimensión de tu empresa. ¿Por qué? Porque al final tú misma gestionas el corto y el largo plazo. Sí. Pero cuando el bullet te crece, acabas solo gestionando a corto plazo, porque tienes tantas cosas que no das para más que para el año en curso. Sí, Presupuesto de ese año y para es difícil, sí. mal. Cuando ya llegues ahí, para mí necesitas el consejo. Exacto, exacto. Yo creo que ahí hay que hacer el esfuerzo de incorporar, bueno, eso es como lo de lo urgente y lo importante, ¿no? Importante. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. En mi experiencia, con capital, en mi caso, al haber tenido capital riesgo, en el momento en que entran los inversores, ellos se constituyen en consejo, pues por un tema de pacto de accionistas y de tal, ¿no? Pero dejando aparte la formalidad, yo creo que la visión a largo plazo es fundamental. Alguien que te ayude y primero que te obligue a hacer el ejercicio de levantar la vista de la mesa y mirar un poquito qué está pasando allá adelante, ¿no? Y para dónde quieres ir, ¿no? Entonces yo creo que esa regularidad en el esfuerzo es un componente fundamental, porque es que si no metes el largo plazo en tu actividad. Estoy 100% de acuerdo. Les cuesta mucho. De hecho, una de las cosas que, claro, piensa que en ese momento, al principio de la fusión, llevábamos el sombrero los 3 socios, de directivos y de consejeros. Y para mí, y realmente cuesta mucho el esfuerzo de dónde llegas, o sea, qué sombrero llevas en cada momento. Y tienes que diferenciarlo, porque si no, lo típico, si personas que, claro, cambian roles y personas que estaban acostumbradas a que tú fueras su interlocutor, te siguen preguntando las cosas. Pues claro, ya no toca que tú les contestes, los tienes que redirigir a la persona, al directivo
que es Sí, sí. una directiva que lleve eso. Bueno, pues una de las cosas que pensé es, pues nos tenemos que formar como consejeros, porque si no, pensamos que lo estamos haciendo bien y no. Y esto nos vino muy bien, sobre todo por una pregunta que cuando te formas como consejero, te dicen, hay preguntas que tienes que hacer periódicamente. Y una vez al año, el consejo tiene que preguntarse, ¿tenemos los socios que la empresa necesita? Claro, cuando los consejeros son los mismos que los socios, parece una pregunta de perogrullo, ¿no? Que no te vas a hacer. Pero yo, como soy así de cabezota y cuadriculada, yo hacía que nos hiciéramos esta pregunta. Aunque, y claro, los 2 primeros años fue sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Pero me parece que fue en 2018, principios de 2018, que nos miramos los tres y dijimos, esto ya empieza a darnos vértigo. Porque la intención al fusionarnos fue crecer más y ser más grandes, crecer más y crecer más rápido. De hecho, no echamos a nadie. Aquello que dicen que cuando te fusiones se duplican Sí. posiciones, pues no, porque como sabíamos, por el tipo de negocio que tenemos, el crecimiento implica tener un equipo, pues nadie se fue, nadie, porque necesitábamos a todo el mundo y crecimos mucho, incluso más rápido de lo que habíamos planificado. Y este crecimiento hay que financiarlo. A ver, como hemos sido una empresa, las dos antes de la fusión y luego, que no hemos sido de repartir beneficios, sino que todo se reinvertía, pues lo podíamos ir haciendo, pero llegaba al punto en que empezabas a tener un equipo directivo consolidado que te decía, oye, pero ¿y por qué no hacemos crecimientos inorgánicos? ¿Por qué no compramos a una empresa y entonces ya tenemos? Y claro, Sí. nos cogía un vértigo de decir, hostia, pero a ver, ¿Cómo se hace, no? hacemos doble o nada cada vez, ¿no? Y esa pregunta nos dio la oportunidad de buscar alternativas, porque a partir de ahí hubiéramos empezado a ser un freno para Between, porque ese miedo nos hubiera hecho echar el freno. Es decir, no Sí, 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 sí. crecemos tan rápido o dejamos de crecer. Y esto mata las empresas. Sí. Y es cuando dijimos, bueno, vamos a empezar a escuchar. Sí que es cierto que cuando te fusionas, como sales empresa, enseguida, o sea, desde entonces no pararon de llegarnos, bueno, pues llamadas de Venture Capital o de empresas que se dedican a fusiones y adquisiciones, bueno, pues para tirarnos los tejos, ¿no? Claro. Y hasta entonces ni los habíamos escuchado y a partir de aquella pregunta que nos hicimos, que ya dijimos, bueno, pues igual ya no somos los socios ideales, empezamos a escuchar a estas empresas a ver qué nos explicaban. Y escuchamos a varios, hasta que encontramos un proyecto, una propuesta que nos hizo Tilín, porque en principio no integraban a Between en otra empresa más grande, sino que es una holding que lo que hace es coger varias empresas que se dedican a cosas diferentes, pero todas relacionadas con el talento, como ellos nos llaman, a las best in class en el mercado, y Between somos la pata tecnológica. Tienen dentro del grupo, hay una empresa que gestiona talento deportivo, hay una empresa de headhunting, bueno, pues este tipo. Y esto nos gustó porque era como mantener, ¿no?, el alma de Between y también tenían un plan o sea, que nosotros eran de estos deberes que no habíamos sabido hacer. Lo de meter, o sea, dar la oportunidad de entrar en el capital a miembros del equipo directivo, a personas clave en la empresa. Sí, sí, sí. Y como no lo habíamos hecho nunca y estábamos aprendiendo, estábamos yendo lentos aquí. De hecho, solo habíamos conseguido hacerlo con el director general, ¿no?, que a partir de 2017 ya no fue ninguno de los 3 socios, sino que pasamos el cargo a una persona que llevaba muchos años en la empresa. Sí. Y claro, es de aquellos deberes que dices, esto no lo estoy haciendo bien. Y cuando te dicen, no, esto nosotros ya sabemos hacerlo, esto no... Claro, es fenomenal, que ¿no? dices, son más grandes, no les va a dar vértigo y estos Sí, van sí. a hacerlo mejor en la siguiente etapa. Y hicimos esta operación. Que también tengo que decir, para mí el aprendizaje fue lo cuidadoso que tienes que ser, aunque parezca mentira, con la confidencialidad. O sea, hasta que no... nosotros no lo hicimos, o sea, no se lo dijimos a nadie de la compañía, solo lo sabíamos los 3 socios hasta la mañana antes de firmar. Porque
en una de estas que nos tiraron los tejos 2 años anteriores, bueno, un año anterior, se Sí. filtró alguna información y fue un desastre. O sea que si a alguno de los asistentes le pasa esto, si hay que llevar operaciones de este tipo, confidencial totalmente. Porque al Confidencial y de final, puertas para adentro ya. Sí, sí. sí, porque al final, si decides no tirarlo adelante, que no se hayan roto cosas por el camino. Sí, 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 sí. Eli, me encantaría, Eli, quedarme horas y horas hablando, comentando todo esto, pero creo que es importante, ¿no? Hacemos el esfuerzo por respetar el tiempo que nos hemos, aunque me guardo una carta de volver a tener otra charla como esta dentro de un tiempo para seguir profundizando, por eso nos quedan un montón de cosas en el tintero. Una última pregunta, si pudieras enviarle un email a todos los emprendedores del país o emprendedoras del país que están en su primer año emprendiendo, están en su primer año, acaban de empezar, ¿eh? En 2 frases, ¿qué les dirías? Les haría una pregunta, ya sabes. Bien, ¿qué preguntarías? ¿Todavía te lo pasas bien? Es muy Creo que importante que te lo pases bien, porque vas a tener que poner tanto esfuerzo que te lo pases bien o tira la toalla. Yo creo que ese va a ser el título que le vamos a poner al podcast cuando lo publiquemos ahora en Spotify. Y lo último, si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te encuentra? ¿Tienes Twitter? ¿Cuál es la mejor manera de...? Mira, estoy en LinkedIn, Ok, tengo Twitter, es @elidubina, ok, Instagram también, lo voy a poner aquí. Ese es el Twitter, ok. y en Instagram soy @eliabadpardo. Eli Abad Pardo, todo junto en una sola palabra. Sí. Eli, Me recomendaron que unificara criterios, pero todavía no lo he hecho. sin problema. Yo creo que lo importante es tener ya Y claro, el en Twitter contacto. estoy hace muchos años, Sí, ¿sabes? sí. Pues, Muy bien, perfecto. Pues Eli, un placer como siempre haber hablado contigo. Volveremos a hacer esto más adelante, ya buscaremos la manera. Mucha suerte, adelante con todo. Estoy en verano, este verano por Barcelona, nos tomamos por lo menos un me café. encanta. Y de nuevo, gracias a todos los que habéis asistido. Pronto estará la entrevista colgada tanto en el podcast como en YouTube y publicaremos un blog con un resumen de la entrevista. Y os esperamos dentro de 2 semanas en la misma hora y en el mismo canal. Gracias a todos. Gracias, Eli. Hasta pronto. Chao. Chao.